explicar en qué consiste el Machine Learning, pues iba a decir algo complicado, pero no, es bastante complicado. Pero ¿por qué no lo intentamos? Lo podemos intentar. Al final intentarlo es gratis, ¿no? El mundo además está lleno de valientes y yo soy uno de ellos y tú seguramente también. Bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo soy un cobarde. Bueno, cuando hablamos de Machine Learning, lo primero que tenemos que conocer es el término de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Con la sola palabra, inteligencia artificial, podemos intuir de que consiste en crear inteligencia de mentira, porque es artificial, es de mentira. Esta definición que acabo de dar de inteligencia artificial, que bueno, no llega ni a nivel de definición, pero bueno, esta definición primera vaga era la que a mí era del tipo de definiciones que a mí me gustaban cuando yo estudiaba educación secundaria obligatoria, aquella que te llevan de la oreja, porque si no es que no vas, porque no quieres ir. Entonces, con este tipo de definiciones tú te haces una idea sin mucho esfuerzo, porque ¿para qué te vas a cansar?, de qué se trata el concepto. Es un poco vaga, pero te da una primera idea, y a partir de esa idea tú ya puedes tirar y vas respondiendo lo que se te vaya ocurriendo en el examen. Con suerte apruebas. Normalmente pasa lo contrario, ¿no? A que se acaba suspendiendo, pero bueno, al final, si tienes oportunidad, pues hay esperanza. Bueno, la inteligencia artificial lo que busca es crear máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes, ¿vale? Como sabemos, la cosa va de ordenadores, y los ordenadores, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Podemos querer mucho a nuestro flamante ordenador gaming. Yo no tengo uno, pero a lo mejor algunos sí. Y por definición, pues son tontos. No son seres inteligentes, son tontos. Y esto realmente es un problema, porque al no ser inteligentes, no pueden desarrollar tareas que requieran de inteligencia. Lo interesante es que la inteligencia artificial, aquella inteligencia de mentira, consigue crear algoritmos que simulan el concepto de inteligencia humana. Y hemos descubierto América. La cuestión aquí es si conseguimos convertir a un ordenador normal en un buen partido para quien quiere casarse con mi hijo. Porque yo no quiero un ordenador tonto que se case con mi hijo. Ni tan siquiera tengo hijo. Bueno, ¿para qué queremos que un ordenador sea inteligente? Pues todo ello nace frente a la necesidad de automatizar tareas. Y es que necesitamos algoritmos inteligentes que hagan a las máquinas capaces de hacer cosas que anteriormente no podían hacer o no podían resolver sin intervención humana. Vamos, que queremos cada vez que los humanos intervengamos menos. Somos así de vagos. Lo que se hace en inteligencia artificial es crear los llamados agentes racionales. Pero vamos por partes. Primero entendamos lo que es un agente, y no me estoy refiriendo a torrente, sino a otro tipo de agente, y luego ya veremos lo que quiere decir agente racional. Un agente es aquello que tiene unos sensores y unos actuadores. Los sensores le permiten recibir estímulos que capta de su medio ambiente, mientras que los actuadores pues permiten reaccionar a lo que perciben sus sensores. Esto es una primera parte necesaria para conseguir emular la inteligencia. Se necesita percibir cosas y así poder reaccionar a eso que se percibe. Nosotros también funcionamos así. Recibimos estímulos gracias a nuestras percepciones, algunas más desarrolladas que otras, y reaccionamos a esos estímulos. Lo que se está intentando con estos agentes es imitar comportamientos de seres inteligentes. Aunque bueno, percibir y actuar no es algo inteligente si se hace sin ningún criterio. Pero sí que es cierto que es un primer paso. Perfecto. Pues ahora, sabemos lo que es un agente. Sabemos que un agente no es torrente. Sabemos que un agente pues recibe estímulos y actúa. Bueno, aunque torrente sí que sería un agente porque recibe estímulos y... bueno, es igual, me desvío. Es igual. Bueno, ahora entramos en lo que es un agente racional. Un agente racional que también lo podemos llamar inteligente. Pero ya adelanto que no es inteligente, pero bueno. Cada uno que lo llame como quiera.
Entonces estos agentes racionales van un poquito más allá. Y no solo son capaces de percibir y actuar, sino que además pueden hacer lo correcto. Hacer lo correcto significa que actúa eficientemente frente a su objetivo. No quiere decir que sigue el camino de la fuerza y que no son seguidores de Darth Vader, sino que actúan eficientemente frente a un objetivo. Vale. Seguramente vamos a poner un ejemplo real de lo que sería un agente racional. Seguramente habréis escuchado acerca de los famosos ataques de DDoS, que se dan muchísimo en servidores web. Básicamente, pues tienes un servidor web y se le realizan muchísimas conexiones a la vez. De esta forma consiguen tumbarlo o que te llegue una factura importante de tu servicio de hosting. Con lo cual no sé qué es peor. Pues imagínate que tengo un servidor web y como es mío y yo soy un gafe, pues me lo atacarán cada día porque soy un gafe otra cosa no, pero gafe lo soy un rato. Entonces, pues recibo estos ataques de DDoS que intenta tumbar mi pobre servidor, ¿vale? Que vale 5 euros al mes porque no puedo pagar más. Ante esto, puedo montar un sistema que mitigue estos ataques, que sea capaz de percibirlos y cuando los perciba, actuar sin necesidad de intervención humana. Vamos, que no me necesita a mí. Lo que hará es explorar el tráfico que recibe, a todas horas, en todos los momentos, para detectar y bloquear estos ataques. Podemos tener un proceso programa que lo haga, que está en la escucha permanente y cuando vea algo sospechoso, pues lo bloquee. Este sistema será correcto y por lo tanto será un agente racional si consigue mitigar estos ataques. Si no lo consigue, pues no será un agente racional. Si bloquea las IPs de forma aleatoria, pues no será racional porque lo estará haciendo de forma aleatoria y no servirá para nada. Estos agentes racionales abren un conjunto de posibilidades que hasta ahora pues eran complicadas, hasta el punto de que llegan a preocupar a la gente. Porque cuantas más tareas están informatizadas, están automatizadas, más artesanía se acaba perdiendo. Esto lo hemos visto precisamente, bueno, en muchos sitios, ¿no? Pero sobre todo en el sector industrial, ¿no? Cada vez está más mecanizado, cada vez hay más máquinas y cada vez pues, se necesitan menos trabajadores en sus fábricas. Pero frente a este temor, tenemos que decir que estos avances tecnológicos, que aportan una reducción de costes, han conseguido, gracias a esto, acercar a la clase baja y a la clase media productos que eran se me traba la lengua, exclusivos para la gente rica. Hoy en día, casi todos tenemos en casa uno o más ordenadores. Vale. Estos agentes racionales, considerados como inteligentes, ¿realmente los podemos considerar inteligentes? Para responder a esta pregunta, vamos a utilizar un diccionario. Seguramente que si tenéis un diccionario en físico, alguno no lo habréis visto en la vida, pues tiene mucho polvo y a lo mejor pues nos puede dar un asma cuando lo abramos. Pero bueno, si no pasa nada, podemos utilizar uno online y ya está. El diccionario nos dirá que la inteligencia pues es una facultad de la mente, qué profundo, que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Esta definición, que es tan corta, abarca pues muchos aspectos. Habla de aprender, esto quiere decir adquirir conocimiento. Habla de entender, esto es necesario para aprender, necesitamos entender lo que nos rodea para transformarlo en conocimiento. Habla de razonar, que nos permite el razonamiento obtener conclusiones a partir de una serie de afirmaciones, interconectándolas entre sí. Nos dice tomar decisiones, esto es actuar, y formarse una idea de la realidad, que esto es percibir lo que nos rodea. Hasta ahora, con un agente racional, lo que hemos podido hacer es formarnos una idea de lo que nos rodea y tomar decisiones gracias a los actuadores. Pero no puede aprender, no puede entender, no puede razonar. Al final lo único que hará
es hacer lo que le especifiquemos en el algoritmo. ¿Vale? Por lo tanto, no es inteligente. Ni tan siquiera es racional. De racional solo tiene el nombre. Vamos. Vale. Hemos ahondado un poquito en el concepto de inteligencia artificial. ¿Vale? Sabemos que la inteligencia artificial lo que busca es crear agentes racionales. Perfecto. Pues ahora vamos al Machine Learning. Entonces aquí hemos visto la definición de inteligencia y vemos que con un agente racional no la cumplimos. ¿Cómo conseguimos que la máquina sea capaz de entender, razonar y aprender? Aquí es donde entran los algoritmos de Machine Learning o aprendizaje automático. Es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo básicamente. En inglés que queda más fashion, Machine Learning, y aprendizaje automático pues es menos fashion, pero bueno, es lo mismo. El aprendizaje automático es un área de la inteligencia artificial donde el ordenador es capaz de aprender por sí mismo y así poder resolver un problema. Y esto realmente rompe con el paradigma de programación habitual. Nosotros, en aprendizaje automático, lo que elegiremos será el algoritmo de aprendizaje automático, el algoritmo de Machine Learning. De hecho, hay muchos que podemos utilizar en función de lo que queramos resolver. Y este propio algoritmo lo que hará es ajustarse de forma progresiva para poder resolver el problema. Y este ajuste hará que cada vez esta resolución del problema la haga cada vez mejor. ¿Vale? Se ajusta él solo. Como con estos algoritmos la máquina es capaz de aprender, significa que es capaz de extraer conocimiento. Lo que nos tenemos que preguntar aquí es, ¿de dónde viene ese conocimiento? Pues el conocimiento viene directamente de los datos. Los datos en esencia no son nada, pero si se interpretan correctamente, generan información. Y la información se convierte en conocimiento. Es decir, los datos se pueden convertir en conocimiento. Esto es como los Digimon que van evolucionando. O como los Pokémon, ¿no? Al final unos odian los Digimon, otros odian los Pokémon. Pero bueno, es lo mismo, van evolucionando hasta llegar a ser algo. Algo más significativo, ¿no? Más útil. Pues bueno, los algoritmos de aprendizaje automático precisamente es lo que harán. Recibirán una serie de datos, observarán patrones de datos, los interconectarán y de esta forma obtendrán conocimiento. Esto es parecido al razonar, concretamente al razonamiento inductivo. Sabemos que hay dos principales razonamientos, está el deductivo y el inductivo. Pues el inductivo es aquel que se basa en observar casos particulares para obtener conclusiones generales. Imagínate que observo muchos perros y veo pues, que todos estos perros pues, son mamíferos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego a la conclusión de que todos los perros son mamíferos. Y esto es el razonamiento inductivo, un razonamiento basado en la experiencia, basado en la observación de casos particulares que nos permiten encontrar principios generales que explican estos casos particulares. Genera conocimiento. Pues los algoritmos de aprendizaje automático hacen esto. Observan conjuntos de datos de casos particulares. A partir de estos datos de casos particulares, obtiene una serie de patrones de datos, una serie de interconexión de datos, y a través de esto genera conocimiento. Fijaos el razonamiento inductivo que el famoso filósofo empirista David Hume lo afirmó como la base para obtener conocimiento. Y es así, el razonamiento inductivo es aquel que es capaz de generar conocimiento frente al deductivo. El deductivo no genera nuevo conocimiento.